En el siguiente panel lo va a moderar Luis Flores, de SAM Asset Management México. Por favor, Luis, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Luis Flores, soy director de estrategia de inversión para SAM Asset Management en México, economista. Y bueno, hoy tengo el gusto de platicar con ustedes a través de un panel, a quienes invito a irse acercando por favor, sobre lo que se ha denominado el gran reto de desacumulación. Como saben, la desacumulación es una fase de este circuito de ahorro para el retiro, en donde lo que se puede comentar al respecto es que creo que se toma mucho tiempo pensando, diseñando cómo va a ser esta fase de acumulación, las estrategias de inversión, el rebalanceo, pero al final es este tema, el de desacumulación, el que probablemente pues acaba interesando mucho más a los jubilados, a los pensionados, porque es precisamente esa fase en donde vamos a ver los frutos de este ahorro, ¿no? Así es que pues tengo la fortuna de estar acompañado por tres personalidades importantes que me van a ayudar a desmenuzar este asunto. Creo que la palabra del día es nudges, ¿no? O estos estímulos o estos incentivos que tenemos para ciertos comportamientos. Y yo creo que precisamente cuando empecemos a ver cómo se va dando este tema de desacumulación, será precisamente un gran incentivo el voltear a ver las experiencias que tenemos cercanas para repensar qué estamos haciendo en materia de desacumulación. Así es que, sin más, voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy que me van a ayudar a tratar este tema. Empiezo primero por Marcos Camacho, quien es un profesional en la materia de finanzas y de inversiones en general. Él tiene experiencia como consultor internacional precisamente para diversos planes de pensiones. Trabajó, de hecho, en Grupo Bimbo como responsable del plan de pensiones del lado de tesorería. Y bueno, actualmente es el portfolio manager en Santander Asset Management para SAM Asset Management en México sobre productos y fondos de inversión balanceados. Qué bueno tenerte aquí, Marcos, porque sé que andas muy ocupado. Los últimos días has sido muy solicitado en diferentes foros y medios porque además has sido galardonado recientemente precisamente por el mejor fondo de inversión en términos de balanceo por los premios Morningstar recientemente. Así es que, Marcos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. También les presento a Guillermo Vilchis, quien de formación académica es ingeniero industrial, con un MBA por el ITAM, uno de los centros universitarios más prestigiosos de México y América Latina. La experiencia de Guillermo es particularmente en equity, en los mercados de renta variable, habiendo trabajado para Axival y Merrill Lynch, y actualmente es jefe de ventas institucionales para Vanguard. De hecho, Vanguard ha sido mencionado un par de ocasiones durante este foro, precisamente por esta visión de largo plazo que los distingue. Guillermo, un gusto tenerte aquí. Y también, por supuesto, aquí a mi izquierda, a Manuel Lozano, quien de formación académica es actuario por la Universidad de Barcelona, con 25 años de experiencia en temas de pensiones en México y América Latina, colaborador y asesor del BID en temas de pensiones y liderado diversos estudios en la materia. Actualmente es director actuarial y de consultoría internacional en Novaster, quienes han sido también protagonistas el día de hoy. Así es que, bueno, pues sin más, déjenme ir comenzando y precisamente pues voy primero contigo, Manuel, para empezar a platicar sobre este tema, porque yo creo que particularmente para el caso de México, insistiría que este tema pudiera ser bastante interesante, porque particularmente a partir de finales de los 90, cuando se creó el sistema de las Afores, pues hemos pasado mucho tiempo tratando de entender, diseñar, rediseñar, repensar y reformar el sistema sobre qué es lo que viene hacia adelante. Pero pues el futuro nos alcanzó y estamos ya viendo prácticamente el inicio de una nueva fase que precisamente es de esta desacumulación. Cuando platicábamos un poco sobre la organización de este tema, Manuel, acertadamente tú nos decías que casi inevitablemente para hablar de desacumulación, pues habrá que entender en dónde estamos parados en materia de acumulación y qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Así es que te pediría que por favor en tu primera intervención nos ayudes a entender este asunto de cómo lo hemos venido haciendo en materia de acumulación, cómo lo hemos venido haciendo en materia de ahorro para entender en dónde estamos parados.
Gracias, Luis. Sí, para entender un poquito la desacumulación en forma integral, comentaba que yo lo veo como en 3 etapas, ¿no? Hay una primera etapa es cómo se ahorra, ¿no? Y aquí interviene lo que se está aportando, la densidad cómo se está aportando, cómo rentan las inversiones. Es un poquito, vamos formando una mochila con ahorro acumulado. La realidad es más tozuda, ¿no? La realidad nos muestra que hay mucha informalidad, altísima, una densidad de cotización no tan elevada como queremos, con lo cual eso nos lleva a que a la situación de retiro tenemos un montón de personas con un ahorro acumulado muy modesto, muy insuficiente, que no dan siquiera para una pensión digna, ¿no? Entonces, una primera, digamos, reflexión sería no entender la desacumulación solo como un producto financiero de salida, sino como una política social de protección contra la vejez. Eso en primer sentido. Sí que es cierto que se están haciendo avances en acumulación, mucho. Mencionas el caso de México. Y en ese sentido se ha aumentado mucho la aportación para que esta mochila, este ahorro, se acumule mucho más y se reducen semanas de cotización para que más gente llegue, ¿no? Se están haciendo cosas, pero queda mucho tema pendiente. Esto sería una primera etapa, ¿no? Como ahorro. Una segunda etapa sería, vale, ya he ahorrado, llega el momento de retiro. Puede parecer una decisión fácil, sencilla, que elijo blanco o negro, pero es mucho más compleja que eso, ¿no? Normalmente la decisión en el momento de pensionarse es una decisión una vez en la vida, probablemente irreversible y que tiene mucho componente humano. En ese momento hay indecisión, incertidumbre, temas familiares. Entonces, aquí se necesita una arquitectura de decisión bien diseñada para acompañar al pensionado en esta decisión. No podemos hacer recaer todo el peso sobre él, ¿no? Entonces, ¿cómo proteger esta etapa? Pues que tanto industria como regulador sean conscientes de que no solamente hay que dejar una libre elección, sino acompañar al pensionado durante toda esta toma de decisión, ¿no? Y la tercera etapa, que diría yo que es el tema de la acumulación, sería la edad avanzada, ¿no? Es decir, aquí es donde realmente se ve si un sistema funciona o no. Uno no se queda con una pensión pequeña al día siguiente de pensionarse, sino que empieza a cobrar y de repente pues los gastos aumentan, gastos de salud se elevan, y de repente me doy cuenta que vivo más de lo que yo pensaba que iba a vivir, ¿no? Entonces, en esta tercera etapa de desacumulación, ¿cómo podemos, digamos, proteger un poquito esta etapa, ¿no? Entonces, aquí entra en juego todo lo que es el riesgo de longevidad, ¿no? Hay un riesgo de longevidad evidente y pueden hacerse cosas para mitigar este riesgo, ¿no? No solamente estamos en una etapa donde elegir entre retiro programado o renta vitalicia, ¿no? Somos conscientes que hay un riesgo de longevidad y quizá un híbrido entre estos dos productos pudiera ser una solución donde un seguro de longevidad vaya ganando peso poco a poco y pueda compaginar. Es decir, no es una opción mejor que otra, tiene pros y contras cada una de las opciones, pero un híbrido de estas dos opciones podría ser una solución importante, ¿no? Y por último, no pensemos solamente en un saldo acumulado, sino es con ese saldo, ¿qué vida me puede sostener a mí? Correcto. Muchas gracias, Manu. Creo que nos sirve mucho esto a manera de introducción y digo, de lo que comentas se desprenden, me parece que 2 riesgos claros que hay en esta etapa de desacumulación, ¿no? Uno que tiene que ver con lo que tú mismo le llamas la insuficiencia de acumulación, una acumulación insuficiente, que ya en sí esto es pues un riesgo, ¿no? de pensiones o jubilaciones que probablemente sean menores respecto a las expectativas o a las necesidades reales de los jubilados y pensionados. Y uno segundo tiene que ver con el sistema de longevidad, ¿no? Entonces, si ahora voy con Guillermo, a mí me llama mucho la atención cada vez que Vanguard, y lo comentamos también, ¿no, Guillermo? Cada vez que mandan este tipo de estudios, de publicaciones, en donde ustedes precisamente algo que los distingue mucho es este tema de largo plazo, ¿no? ¿Y por qué es relevante esto? Porque, digo, a reserva de lo que nos comentes, estarás de acuerdo que en esta fase de desacumulación es muy probable que los jubilados, que los pensionados de los diferentes esquemas que existen en los países de América Latina e incluso dentro de cada uno de los países es probable que nos toque esquemas diferentes o un híbrido de esquemas, pero dado lo que nos comentaba ya Manuel, en donde podríamos tener un tema de una acumulación insuficiente,
pero además una longevidad relativamente alta, es decir, si una persona llega a su jubilación a los 65 años, pues tiene que seguir pensando en el largo plazo, ¿no? Entonces, Guillermo, ¿tú qué nos puedes compartir sobre la relevancia de seguir pensando en el largo plazo, aún en esta etapa, y tratar también de estar un tanto, no diría si ajenos, pero inmunes a los ruidos de corto plazo en esta etapa de desacumulación? Gracias, Luis. Y sí, es importantísimo. La expectativa de vida es de 77 años, pero sabemos que muchos de los jubilados van a vivir mucho más que eso, ¿no? Entonces, está ese riesgo de longevidad. En Vanguard creemos que las estrategias de inversión de largo plazo para el retiro y para la desacumulación tienen que ser de largo plazo. Para poderlo hacer esto, tenemos que modelar las estrategias de inversión con expectativas de retornos de largo plazo. En Vanguard usamos de 10 y hasta 30 años. ¿Esto de qué ayuda? Ayuda a quitar el ruido del corto plazo, ¿no? Un portafolio diversificado te puede generar entre 2 y 4 puntos porcentuales por encima de la tasa libre de riesgo de manera anual. Y si acumulamos eso a lo largo de 20, 25 años, pues la diferencia es bastante significativa, ¿no? Entonces yo creo que, en resumen, el mensaje es: el horizonte de inversión es de muy largo plazo. No hay que tenerle miedo a la renta variable, hay que estar expuestos a activos de crecimiento. Eso te va a permitir reducir el riesgo de longevidad. Y yo creo que hay que sensibilizar a los retirados que el riesgo importante no es la volatilidad. El riesgo es que el portafolio no te alcance a cubrir los flujos esperados en el largo plazo, ¿no? Entonces también pues tomar algo de volatilidad justamente para mitigar ese riesgo en el largo plazo, ¿no? Buenísimo. Entonces creo que como una conclusión preliminar es que cuando pensabas que ya habías pasado por la etapa de diversificar y de pensar en el largo plazo, la fase de desacumulación te da, digamos que, otra oportunidad o otro impulso para seguir sobre ese mismo rumbo, ¿no? Guillermo, regreso contigo porque yo creo que de esto que están platicando Marcos, tú, Manuel, pues al final de cuentas ya Vanguard está trabajando en algunos mercados donde ya hay ciertas experiencias al respecto, donde ya probablemente incluso pues haya ya algunas lecciones aprendidas y que tal vez nos puedas compartir hoy sobre qué puedes traernos o aportar de diferentes geografías respecto a este tema de fase de desacumulación. Vanguard, siendo un asset manager global, tenemos experiencia en diferentes países, principalmente en Estados Unidos. Viendo los diferentes países en los que tenemos este tipo de experiencias, podemos ver que el diseño de los planes es algo básico, es importantísimo. Sobre todo en la desacumulación tienen que ser planes flexibles, donde se permitan hacer ciertos retiros dependiendo de ciertas necesidades. Recuerden que cada participante se va a retirar en una situación diferente. Eso es parte de la problemática de la desacumulación. Entonces, por eso las soluciones de inversión tienen que ser flexibles de cierta forma. Podemos ver que en Estados Unidos, el diseño de los planes, el 50% de los planes hoy en día permiten que el participante, una vez que se retire, se puede quedar en el mismo plan. Esto ayuda a que el 75% de ellos tengan un saldo positivo 3 años después de esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Es darle continuidad a las estrategias de inversión, como dice Marcos, el seguir manteniendo un porcentaje adecuado de renta variable es muy importante para poder seguir acumulando y poder llegar a esos objetivos de desacumulación y esos retiros que uno quiere planear, ¿no? Buenísimo, flexibilidad y continuidad. Me gustaron muchos conceptos que manejas porque parece que a veces los obviamos demasiado y me parece que en esta etapa es fundamental. Marcos, regreso contigo porque precisamente me da la impresión por estos comentarios que se están generando de que muchos trabajadores en activos e incluso algunos que están a punto de entrar en esta fase de desacumulación, la realidad es que tienen poca conciencia sobre cuál es su situación. En algunos casos no saben si tienen o no tienen Afore, en el caso de México. Si tienen Afore no saben exactamente en cuál están. No saben si en sus empresas tienen un plan de pensión adicional a
no saben si al retirarse van a recibir una suma importante de acuerdo al esquema de la ley que les toque, o van a recibir una mensualidad. Y en ese sentido me parece que hay retos importantes por delante, ¿no? Y si a esto le agregas que la tendencia reciente apunta hacia el tema de contribución definida, pues creo que el reto es aún mayor, ¿no? Ayúdanos por favor a entender un poquito qué implica el concepto de contribución definida en cuanto a responsabilidad por parte de los trabajadores, de los patrones, y por supuesto, pues también resaltar las ventajas de este esquema, ¿no? Sí, seguro. Pues antes era muy fácil para los empleados, ¿no? Con los esquemas de beneficio definido, la gente tenía visibilidad de cuánto o con qué montos iba a jubilar, ¿no? Es decir, tenían visibilidad, me voy a retirar con X porcentaje de mi último sueldo, y no tenían que pensar en cuánto aportar, en su estrategia de inversión, en el tema de inflación. Era muy fácil para la gente, ¿no? Hoy, con esta migración de fondos de beneficio a fondos de contribución definida, esa responsabilidad se la cede la empresa, y ese riesgo, ¿no? Esa responsabilidad y ese riesgo se lo cede la compañía pues al 100% al colaborador, ¿no? Y ahora el empleado pues es responsable de cuánto tiene que aportar, de cuánto tiene que invertir, de cómo lo tiene que invertir. México, como bien saben, pues es un país con poca cultura en términos generales financiera. Entonces, bueno, las empresas tienen que acompañar a los empleados en esta transferencia de responsabilidad hacia el esquema de contribución definida, ¿no? Yo creo que hay, desde el punto de vista del ahorro y desde el punto de vista de inversión, las empresas tienen algunos mecanismos importantes que le facilitan la vida al trabajador, ¿no? Por ejemplo, en la parte de ahorro, ¿no? Hay dos mecanismos, en Estados Unidos le conocen como el auto-enrollment y la suscripción automática, ¿no? Quiere decir que todos los empleados van a participar en el esquema contributorio, ¿no? Por default, la opción default es que participen en el plan de contribución definida. El escalamiento de las contribuciones también es bien importante, ¿no? Generalmente se abren ventanas cada año donde la gente puede decidir si quiere contribuir más al plan o no. Yo creo que si lo vas escalando al máximo que se pueda aportar, pues le estás ayudando al empleado a que esté pues maximizando pues justamente su tema de ahorro de largo plazo, ¿no? En la parte de inversiones, pues yo creo que los fondos de ciclo de vida son una solución óptima para el 99% de la gente, ¿no? Yo creo que es un reto bien difícil saber cuál es la estrategia de inversión adecuada, dado el perfil de riesgo de cada persona. Los ciclos de vida sí solucionan ese tema, ¿no? Antes de los ciclos de vida veíamos que la gente perseguía mercados, ¿no? Siempre estaba comprando el activo que más subía, el activo más caro, o no rebalanceaba sus portafolios, o estaba en portafolios muy conservadores, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de mecanismos de las empresas para maximizar la parte del ahorro a largo plazo, en conjunto con la solución de inversiones eficiente para toda la gente, pues es una manera de apoyar al empleado en esta transición que es complicada, ¿no? Porque antes pues la solución era muy fácil y ahora pues la solución es bastante complicada en términos de decidir cuál es lo mejor para cada persona, ¿no? Más responsabilidad por parte del trabajador, y la verdad es que eso me lleva al siguiente punto, Manuel, porque me parece que si lo enmarcamos incluso en este mes que estamos viviendo, ¿no? Que acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, me parece que si le ponemos un twist de género, pues el reto es mayor, ¿no? Es decir, para las mujeres ya hay ciertas brechas y ciertos retos que han sido muy evidentes en las últimas décadas, en los últimos años, de los cuales se ha hablado mucho, se han gestado algunas soluciones, pero en este punto de desacumulación, ¿tú qué ves en términos de equidad de género, de retos especialmente para el público femenino en este tránsito de acumulación a desacumulación en el tema pensionario? Sí, así es, Luis. Más que una efeméride, casi que es una realidad incómoda, técnicamente incómoda, ¿no? Sí que es cierto que las mujeres se plantan en el momento de salida con menos ahorro, y ese ahorro le tiene que rendir más tiempo, con lo cual es una situación injusta de partida, ¿no? El sistema, digamos, el sistema contributivo de pensiones penaliza triplemente, ¿no? A las mujeres en esta situación. Primero, el tema que mencionabas tú de brecha salarial.
probablemente del mercado laboral. Segundo, el tema de cotizaciones. Las mujeres pues transitan más entre formalidad e informalidad que los hombres por el tipo de trabajo, por cuidados de personas no remuneradas, de esta situación, ¿no? Y esperanza de vida, decías, ¿no? Que también Sí, es y el mayor tercero, en exacto, y las el mujeres, tercero ¿no? es un poco paradójico, ¿no? Porque tienen la suerte de vivir más, pero esa parte que viven más lo van a hacer con una pensión significativamente menor, ¿no? O sea, es un triple castigo, ¿no? Los dos primeros castigos un poquito son en la fase de acumulación, ¿no? La propia dinámica del mercado laboral, cómo son sus trabajos, en principio, en promedio, menor cualificados, ¿no? Menor cualificados, más informales. Entonces, repercute mucho en lo que decíamos al principio de cómo se acumula este ahorro, ¿no? Eso de una parte, ¿no? Entonces, partimos que esta desigualdad en el ahorro, si las políticas, digamos, de desacumulación son desiguales, se sigue manteniendo esa desigualdad, ¿no? Hay que compensarlas un poco, ¿no? Y lo que te comentaba de la parte de que viven más, ese riesgo de longevidad es más sagrado todavía. Lo que te comentaba antes del riesgo de longevidad, pues en ella se agrava mucho más, ¿no? Es mucho más esa situación cuando llega al punto donde van a vivir más incluso que los hombres y el riesgo de que se agote los fondos antes de los 80 años, pues evidentemente es mucho mayor, ¿no? Entonces, a carreras iguales, acumulaciones diferentes, con lo cual se puede corregir en esta fase de desacumulación de alguna forma u otra, ¿no? Entonces, ahí entra un poquito todo lo que sean medidas solidarias, ¿no? Para compensar estas lagunas de cotización que se han tenido durante la época, digamos, activa, compensar un poquito esta brecha salarial, se puede compensar con cheques, coberturas protectoras que igualen la acumulación. Eso es un punto. Pero una vez que eso se iguala, al final llegamos a un punto que en el caso que se haya igualado, como las mujeres viven más, eso biológicamente no podemos parcharlo de esa forma. Aquí la única cosa que se podría hacer para igualarlo son tablas de mortalidad unisex, para compensar un poquito esa brecha entre hombres y mujeres, ¿no? Para igualar un poquito todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se están haciendo poco a poco cosas. Hay que fortalecer siempre el pilar, digamos, no contributivo, en general para la pobreza y la vejez, pero en particular para las mujeres que lo sufren más, ¿no? Y antes me preguntabas en el caso de México, ¿no? Lo de reducir semanas de cotización para acceder a la pensión favorece más al que tiene menos. Y en este caso, la mujer es la que tiene menos, pues es la que está expuesta a trabajos peor remunerados, ¿no? Buenísimo, sí, cuando le pones como un poquito más de nombre y apellido y haces un zoom in a algunos casos específicos como este de género, creo que cobra más relevancia porque también te empiezas a dar cuenta de los enormes retos que implica esta fase de desacumulación, ¿no? Entro a la ronda final de preguntas y me gustaría, Marcos, aprovechando que me considero tu amigo, y que probablemente tengas que tener esta conversación en los próximos años de alguien que llega y se toma un café contigo, no te ven algún tiempo, se ponen un poquito al corriente sobre los hijos, las esposas, qué has hecho después de la universidad, etcétera, etcétera, y llega esta pregunta de, oye, ¿trabajas en inversiones? ¿Trabajas en SAM? Tengo 50 años, me voy a jubilar por el régimen de Afores, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque no tengo idea en dónde estoy. Pues bueno, si tienes 50 años, yo creo que la recomendación uno es, hay que seguir ahorrando, no hay que ahorrar más. O sea, una persona hoy tiene que ahorrar el 15% de sus ingresos para temas de largo plazo, ¿no? Entonces, entre más joven la gente, hay que seguir ahorrando y hay que ahorrar más, ¿no? Las Afores van a migrar a ese 15%, pero en el Inter, pues hay que complementar ese ahorro con un objetivo de 15, por lo menos 15% de ahorro, ¿no? Dos, hay que invertir en activos de riesgo, ¿no? Generalmente le tenemos mucho miedo a la volatilidad. La volatilidad no es mala, es simplemente la variabilidad en precio de los activos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener portafolios diversificados, hay que tener exposición en renta variable. O sea, la renta variable no es mala, la renta variable nos va a dar crecimiento y nos va a permitir amortiguar pues, riesgos de longevidad, riesgos de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es, pues incluso para una persona de 50, de 60, de 65 años,
tiene que seguir teniendo exposición en renta variable porque eso te va a dar el crecimiento en el portafolio en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, los dos mensajes es eso, ¿no? Yo creo que las dos maneras de llegar a una etapa de retiro saludable es pues ahorrar mucho e invertir bien, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Guillermo, ¿estarás de acuerdo que no todo el mundo tiene la suerte de tener amigos como ustedes o como los que están presentes en este foro, que saben algo mucho o muchísimo sobre el tema de pensiones, como ha quedado claro con los paneles previos? Y en ese sentido, pues me parece que ustedes desde Vanguard también pues tienen mucha experiencia en este tema de acompañamiento y asesoramiento patrimonial, ¿no? ¿Cómo podríamos ver el rol de estos asesores, de estos expertos en términos patrimoniales hacia adelante, ¿no? Y sobre todo porque no sé si desde tu ángulo están viendo espacio para nuevos productos, para nuevas estrategias o incluso herramientas o métodos, ¿no? No sé si viste hace rato, pero incluso nos presentaron en vivo un laboratorio, ¿no?, de cómo pueden funcionar algunas cuestiones hacia adelante. Entonces, no sé si ustedes en Vanguard ven o avisoran estos roboasesores o cómo va a ser el asesoramiento de las pensiones en algún tiempo, y nos gustaría pues aprender un poquito de lo que está pasando también en este ángulo. Sí, por supuesto. Vanguard es el robo-advisor híbrido de los más grandes del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el uso de tecnología, AI, chats, le pueden dar asesoramiento al cliente, pero también lo complementamos con asesoría personalizada, ¿no? Queremos que el evento de la desacumulación no es un evento económico nada más, sino también emocional. Entonces, se tiene que acompañar, y también por lo mismo que comenté hace rato, cada individuo se va a retirar en situaciones diferentes. Entonces sí se necesita una atención personalizada para poder atender esto. Tenemos en nuestras encuestas de servicios que asesoramos de manera personal, el 86% se siente emocionalmente más tranquilo cuando hay una persona atrás dando cierta parte del asesoramiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? La tecnología y el asesoramiento personalizado no compiten, se complementan. Eso es importantísimo tener en cuenta y ver de qué manera podemos ir ayudando y acompañando a nuestros clientes a lo largo de este proceso que puede ser complicado para cada uno. Buenísimo, sí, la verdad es que tienes toda la razón en el sentido que también implica un reto emocional para el pensionado, para el jubilado. Entonces, en ese sentido, el asesoramiento puede exceder más allá de lo meramente financiero, ¿no? Manuel. ¿Permites, Luis? Sí. En cuanto a inversiones, hemos visto también innovaciones. Ya no solo en la parte de asesoría, sino vemos, Vanguard acaba de lanzar fondos ciclos de vida híbridos. Esto es muy importante, esta es una posible solución para el tema de la desacumulación. ¿Qué significa esto? El mismo fondo de ciclo de vida que conocemos aquí en México, pero en la edad de los 55 años se le engrapa una anualidad, ¿no? Y esto da mucha certeza de los ingresos estables que se buscan una vez que llegas a la desacumulación, para poder tener con esa certidumbre y esa paz mental. Creo que este tipo de productos va a empezar a ser cada vez más recurrentes en las ofertas de muchos asesores, ¿no? Sé que evidentemente muchos asset managers estamos metidos ahí, pero creo que también las aseguradoras están teniendo muchísima colocación de este tipo de productos, porque a medida que vaya habiendo más conciencia entre las personas, entre los trabajadores sobre el reto que implica la desacumulación, pues creo que también va a haber más espacio para este tipo de productos, ¿no? Y Manuel, cierro contigo porque no quisiera obviarlo. En paneles previos y en esta misma conversación que hemos tenido el día de hoy, parece que hay dos temas como que se dicen de manera implícita, pero no se mencionan puntualmente. Así es que yo quisiera que cerraras dándonos algunas experiencias o algunas anécdotas a nivel internacional puntualmente sobre dos temas, y que tiene que ver con el caso de la cultura y la educación financiera, la relevancia para esta etapa de desacumulación,
Y el tema de la economía conductual, ¿no? Que creo que también se ha mencionado en algunos paneles, y me parece que en este proceso de desacumulación también tiene un papel clave. Por favor. Sí, así es. Educación financiera y economía de comportamiento, evidentemente son conceptos diferentes, los dos son necesarios y son complementarios, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el punto de la educación financiera, durante muchos años hemos pensado que con la educación financiera bastaba, pero después llegamos al momento del retiro y tenemos un cerebro humano que no es racional. Entonces, se genera una serie de sesgos, por ejemplo, aversión a la pérdida o sesgo presente, por mencionar algunos, y esa decisión se toma en un momento complicado, y lo que pensábamos que la educación financiera había sido suficiente, pues nos damos cuenta que no es suficiente, ¿no? Entonces, sí que es útil la educación financiera, ha servido mucho, ha explicado conceptos como inflación, tipo de interés, rendimientos, retornos, y eso es importante, pero también hay que ir un poquito más allá. Igual la educación financiera puede dirigirse hacia cuánto voy a cobrar cuando me jubile, ¿tendré suficiente? ¿Cuál es mi ingreso hoy? ¿Cuál será dentro de 20 años? ¿Qué pasa si caen los mercados? O sea, es un poquito un paso más, es un paso más. No arregla eso porque es complementario a la parte conductual, pero sí que es un paso más, ¿no? Avanzar un poquito más en la economía financiera. Y desde el punto de vista de la economía del comportamiento, pues aquí lo que se necesita es que tanto industria como reguladores vayan en la línea de hacer lo que se llama una arquitectura de decisión, ¿no? Porque la economía del comportamiento es, al final, hacer ver que lo correcto es lo fácil, o que lo fácil sea lo correcto. Da igual cómo lo veamos, ¿no? Pero al final que lo correcto sea lo fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay prácticas conductuales que lo que te hacen es como una historia de decisión, para que tú vayas siguiendo poco a poco, tomando tus decisiones, ¿no? Entonces hay una serie de prácticas conductuales que van centrándose, oye, mecanismos protectores, por defecto, estos. Mensajes directos y claros. Trade-offs que sean muy directos, porque quizá cobrar más hoy implica cobrar menos mañana, y eso también hay que decirlo. Y hay que decir también lo que se va a cobrar hoy y lo que se va a cobrar después, ¿no? Es decir, son dos, yo diría que el combo perfecto es educación financiera más economía del comportamiento, y la economía financiera sirve para explicar estos conceptos y que la gente entienda cómo son las cosas, y la economía conductual para que, aun sin haberlo entendido, las decisiones que tome yo me lleven a la decisión correcta, ¿no? Es un poquito el combo de las dos partes. Perfecto. Sí, no se trata de pretender hacer de cada ciudadano un experto financiero o un economista, Dios nos libre de eso, pero sí se trata de divulgar un poco el entendimiento, y como ya se mencionó en otros planes, en otros paneles, el tema de la comunicación, cómo lo transmito y qué transmito, va a ser importantísimo, ¿no? Y también, como bien comentas, estos impulsos que tenemos respecto a los comportamientos que somos humanos, y también se mencionaba anteriormente en otros paneles estas fases de autocontrol que uno debe de tener para encontrar un balance, un equilibrio entre tener una pensión justa, digna, y solventar las necesidades y los problemas que se van avisorando, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no me queda más que agradecerles a nuestros tres panelistas el que nos hayan ayudado a entender lo que implica el gran reto de la desacumulación. Sospecho e intuyo que en muy poco tiempo y en foros similares como este, en las diferentes herramientas y medios que hay de divulgación respecto al tema de ahorro para el retiro, este concepto, el de desacumulación, va a ser recurrente en los próximos años, porque estoy convencido que, por ejemplo, en otros países, cuando uno va, por ejemplo, a Estados Unidos o en Canadá, y ve cómo funcionan las familias, y son los padres los que están inculcando este tema con los hijos, y cómo está tu 401k y qué estás haciendo con tu plan de pensión, porque ya hay experiencia de qué es lo que está sucediendo digamos que en carne viva, pues esto es lo que va a pasar a partir de unos años, ya está empezando a suceder en México, y es ahí cuando se empieza a transmitir en generaciones, y es cuando todos nos ponemos a aprender sobre algo que ya estamos viendo con nuestros padres, con nuestros abuelos, y así en generaciones que vienen, y evidentemente esto va a ser un tema mucho más popular en los próximos años. Así es que no tengo más que agradecerles a ustedes la atención, y bueno, pues estamos en contacto y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias, Luis.